Le invito a abrir su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios. Haga el favor de buscar a ver quién no puede hallarlo para que lo tengan abierto en su Biblia. Ve a su alrededor. Hay quienes no les cuesta encontrarlo. Bueno, ayúdele para que juntos podamos leerlo, aunque el texto de la palabra de Dios aparece en la pantalla, pero si tiene su Biblia abierta, pues lo pueda tener en sus manos también. Efesios capítulo 4. Hoy empezamos la segunda parte del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Quisiera leer los versos del 1 al 16, que es el párrafo que vamos a estar estudiando, pero no todo este día. Hoy solo vamos a ver el verso número 1. Y vamos a ir poco a poco, pero es el párrafo que vamos a ver en principio. No lo podemos dividir más, pero lo vamos a hacer de esta forma. Entonces le pido me acompañe leyendo el verso 1 y yo voy a seguir leyendo los versos del 2 hasta el 16. Vamos a leer juntos el verso número 1 nada más. Bien, si ya lo tiene, le invito a que me acompañe fuertemente. La palabra del Señor dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De nuevo el verso 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como ciudadanos del reino de Dios, cada verdadero creyente está llamado a someterse voluntaria y convencidamente a los requerimientos y principios de este reino de Dios al cual ahora pertenecemos, pero que son requerimientos y principios a los que cuando nos sometemos obedeciéndolos de todo corazón, traen como bendición vidas transformadas que unen y fortalecen a la iglesia y la edifican para hacer bendición al mundo alrededor. El tema de esta reflexión es la práctica de una vida vocacional digna. La práctica de una vida vocacional digna. A la luz del texto que estamos ahorita por estudiar, pensaba precisamente en eso de normas, estatutos, requerimientos. ¿Cómo es que esto funciona en la vida todos los días? Bueno, déjeme ponerle algunos ejemplos. Cuando una persona solicita un trabajo y va a algún lugar, una empresa, un negocio, una fábrica, algún lugar a buscar un empleo y pide un trabajo,
al encontrar ese trabajo, el que sea, y ser contratado para poder trabajar allí, esa persona en ese momento se compromete a seguir órdenes, se compromete a respetar las normas y o reglamentos que su nuevo empleo le van a demandar. No los va a discutir, simplemente se somete a ellos. Pienso que, por ejemplo, cuando un jugador, hablo en este caso de fútbol, como puede ser cualquier otro deporte en equipo, cuando un futbolista se integra a un equipo de fútbol, este viene y automáticamente al integrarse a ese equipo de fútbol también se dispone a someterse al reglamento interno de ese equipo. De no hacerlo, se pone en el riesgo de ser sacado, de ser quitado del equipo por no hacer lo que se le demanda en función del bienestar y el éxito del equipo de fútbol. Si una persona compra, por ejemplo, una membresía en un club X, hay tantos, para pertenecer a ese club, a la hora de integrarse como miembro de ese club también se compromete a respetar y seguir el reglamento, los estatutos que regulan precisamente la participación de todos los miembros activos del club. Pagar sus mensualidades, respetar el reglamento interno, cumplir con todas las cosas que se le exigen a un miembro de ese club. De no hacerlo, pues se le expulsa, ¿verdad? Se le prohíbe volver a renovar su membresía. Usted que maneja un vehículo, un carro en este caso, sabe que como conductor está obligado a obedecer la ley de tránsito de esta ciudad. La ley de tránsito prevé muchas cosas que el conductor que va a salir a manejar un vehículo por las calles, por las carreteras, las avenidas, pues debe conocer el reglamento de tránsito, por lo menos darle una revisadita y saber qué es lo que ese reglamento de tránsito le va a demandar, ¿verdad? Y saber que no solo se sube al carro, lo maneja a diestra y siniestra y hace lo que quiere porque va a infringir la ley y, de acuerdo al reglamento de la ciudad, esto puede traerle y repercutir en graves consecuencias hasta el punto de incluso un día quitarle la licencia de manejo. Yo vine un día a este país, hace muchos años, vine para estudiar. Y bueno, por voluntad de Dios me tuve que quedar acá. Fue una lucha al principio, pero bueno, con el paso del tiempo esto cambió. Y bueno, ya como alguien viviendo en México, entendí que este país tiene sus leyes. Parecidas al país de donde vengo, tiene sus leyes. Y de no respetarlas, infringir leyes, algunas podrían incluso mandarme a la cárcel, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad incluso, podría ser expulsado de este país. Como extranjero tuve que cumplir una serie de requisitos hasta llegar en este caso, en mi caso, a la ciudadanía permanente. Soy ciudadano en este país, sigo siendo extranjero, pero ciudadano. Tengo ahora ciertos beneficios, gracias a Dios, y puedo estar acá permanentemente sin hacer ya ningún trámite, excepto algunas cosas que el gobierno me demanda en ciertos casos. Pero tengo que cumplir y respetar la ley, de lo contrario, aún siendo residente en el país, bueno, me pueden sacar. Entonces, no es que, ya estoy seguro, mientras no me meta en problemas, puedo estar tranquilo acá. Bueno, podemos pensar acerca de reglamentos, leyes, normas, etcétera, que rigen el proceder de quienes conforman parte de un equipo, de un grupo, de un trabajo, lo que sea, y podemos pensar que si la gente está dispuesta a someterse a leyes, normas, sistemas, con tal de pertenecer a algo puramente pasajero y en este caso temporal, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿con cuánta más razón nosotros, hermanos, como creyentes,
como hijos de Dios, podríamos hacer compromisos serios, voluntarios y responsables para caminar, para vivir, para comportarnos a la altura de lo que Dios nos demanda y pide dentro del marco de su reino y de su iglesia amada. ¿Con cuánta más razón no deberíamos estar dispuestos, hermanos, a someternos a los requerimientos, estatutos, leyes, enseñanzas que la palabra de Dios nos revela, siendo ya parte del reino del Señor? De esto es precisamente lo que Pablo va a hablar precisamente en estos últimos 3 capítulos de la carta a los Efesios, 4, 5 y 6. Y es lo que vamos a tratar de ver, no les prometo brevemente, pero voy a tratar de no estirarme mucho, en el examen del primer versículo que tenemos y ya leímos acá un par de veces. Pablo dice pues en este verso número 1 otra vez: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo habló en los primeros 3 capítulos acerca de las bendiciones obtenidas en Cristo, de los derechos obtenidos ahora a través de esa unión con Cristo como ciudadanos del reino de Dios, y de todos los beneficios que ser parte de la iglesia del Señor ahora y parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, implica para todos nosotros como hijos del Señor. Dios nos ha enseñado que Él nos sacó de una vida en donde no lo conocíamos en la experiencia del corazón a una vida de experiencia con Él a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es ese encuentro con Cristo, entendiendo el mensaje de salvación, creyéndolo de todo corazón y aceptándolo por la fe e invitando a Cristo a venir al corazón. Ese es el nuevo nacimiento. A través de ese nuevo nacimiento, Dios nos trajo a una vida de plenitud, de paz y comunión con Él, cosa que no teníamos antes de conocer a Cristo. Estábamos enemistados con Él sin saberlo. Pero venido el conocimiento de Dios y habiéndolo entendido, creímos que era necesario que de manera personal y voluntaria lo aceptáramos en el corazón y así lo hicimos. No hubo, en el caso de cada uno de nosotros, espero no equivocarme, no hubo en el caso de ninguno de nosotros, hermanos, presión externa, ninguna función de alguien fuera de mi propia voluntad y mi propia capacidad de decidir, que me presionara, me obligara, me forzara a tomar esta decisión. No la hubo. Lo hicimos convencidos y creímos de todo corazón que era lo mejor que yo podía hacer, y entonces tomé la mejor de todas las decisiones en toda mi vida: abrirle mi corazón a Cristo Jesús. Eso trajo entonces muchos privilegios que yo no tenía. Ser parte de Cristo, gozar de su amor y su perdón, saber que ahora soy parte del reino de Dios y que tengo vida eterna en Él, son cosas extraordinarias. Pablo dice entonces desde el capítulo 1 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones, hemos aclarado una y otra vez, no hacen referencia a cuestiones materiales, no. Hacen referencia específicamente a las cosas espirituales, que son las que tienen más peso, más valor y más trascendencia en la vida de cualquier creyente en la iglesia. Así es que sí hemos sido bendecidos con todas estas cosas. Hemos aprendido acerca de todo esto hasta el final del capítulo, en el transcurso de los primeros 3 capítulos, hasta el final del capítulo 3. Pero ahora Pablo va a conducir a cada uno de nosotros, nos va a conducir de la mano para mostrarnos que en este reino espiritual de Cristo también hay normas, hermanos. En este reino espiritual de Cristo también hay estatutos, leyes, preceptos que estamos llamados a obedecer. Pero que nuestra obediencia a estas leyes, bendito sea Dios, no es a golpes, no es forzada, no es obligada de ninguna manera. No es así. La obediencia a la ley de Dios será siempre una decisión voluntaria, convencida del corazón. Ahí en Lucas 9:23, es un texto precioso que he citado muchas veces y que tal vez por eso incluso algunos lo conocen bastante bien o quizá de memoria. Ahí en Lucas 9:23 el Señor, viendo a muchas personas rodearlo y seguirlo constantemente,
Dijo estas palabras y las dijo con un tono de seriedad, de trascendencia y de mucha importancia para la vida de aquellos que pretendían seguir al Señor. Y él dijo estas palabras en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dijo el Señor ahí en Lucas 9:23. Dice, y decía a todos. No hubo nadie excluido de este mensaje. Todos estaban incluidos en la invitación del Señor. Si alguno quiere. Y yo tengo subrayado aquí en mi nota y bien remarcada la palabra quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra clave en Lucas 9:23 es querer. Si alguno quiere. Porque, en primer lugar, cuando el Evangelio llegó a nuestros oídos, hermanos, el Espíritu de Dios vino y nos convenció de nuestra situación espiritual con Dios. No lo hizo la persona que nos habló de Dios. No, Él fue instrumento, Él o ella, o ellos fueron instrumento en las manos de Dios para podernos convencer de nuestra situación espiritual delante de Dios. Él nos convenció, oímos el mensaje, lo entendimos y convencidos de que Él nos hablaba y esa realidad espiritual era la mía delante de Dios, decidí voluntariamente que sí quería creer en Él, le aceptamos de todo corazón y Él vino para morar permanentemente en nuestra vida. Pero en esta acción de Dios, hablando a nuestra vida y convenciéndonos acerca de nuestra necesidad de Él en la vida, no hubo de ninguna forma, ni de parte de Dios, ni de parte de quienes nos hablaron de Dios, no hubo ninguna acción forzada. No la hubo. No nos tuvieron que ofrecer nada para que nosotros decidiéramos tomar esta decisión. No hubo necesidad de ello. El mensaje del Señor llegó a nuestro corazón de manera clara y habiéndolo entendido decidimos voluntariamente que necesitábamos a Cristo en nuestra vida y Él vino a nuestro corazón definitivamente. No fue una acción educada simplemente de nuestra parte, no fue una acción diplomática frente a aquellos para no lastimar sus sentimientos, diciéndoles, ¿sabes qué? Mejor no. No hubo esta actitud de nuestra parte. Nuestra conversión, yo creo que sí, hermanos, nuestra conversión a Cristo fue genuina, fue del corazón, voluntaria, consciente y reflexiva. No son cuestiones arrebatadas. Híjoles, ¿qué hice? No, lo pensamos, lo analizamos, lo decidimos de todo corazón. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ahora que ya éramos de Cristo y estábamos de este lado, del lado de Dios, con la salvación en nuestro corazón, ya que estábamos adentro, es decir, ahora que ya somos hijos de Dios de verdad y somos parte de la iglesia de Cristo, miembros y ciudadanos del reino de Dios, nuestro andar cristiano, es decir, nuestro desarrollo espiritual tampoco es forzado. El caminar con Dios todos los días y tratar, como se dijo hoy en el estudio dominical, de obedecer a Dios, entendiendo el mensaje de Él para nosotros y nuestro desarrollo espiritual y procurar obedecerlo, no es forzado. No es algo que determinamos para nosotros, fue algo que determinamos para nosotros convencidamente, voluntariamente. Por lo tanto, también nuestro avance y desarrollo espiritual, hermanos, debe ser voluntario. Debe ser del corazón. Tal como el Señor dice aquí en Lucas 9:23. Si alguno quiere. Si alguno quiere. Terminada la oración los sábados, no siempre, y usted lo sabe, usted que se integra a la oración en línea, porque algunos no pueden estar y en sus casas se integran en línea a la oración. Usted que ve el programa de oración al final, a veces hacemos la invitación. ¿Se acuerda? ¿Qué dice la invitación? Hermanos, no olviden que mañana es el culto de adoración. Les invitamos a venir al estudio dominical para crecer en el Señor. Y a las 12 estemos juntos para adorar a nuestro Salvador. Es una invitación. Jamás hemos puesto ahí, hermanos,
Mañana van a haber billetes de 500 pesos debajo de algunas sillas. O sea, ¿le gustaría eso? Que hubiera un premio monetario ahí debajo de la silla, hermano, y en alguna silla va a haber un boleto en avión, con todo pagado, a Cancún, unos 3 días. ¿Le gustaría ese tipo de motivación para venir a la casa de Dios? Bendito Dios. Algunos dicen no. Algunos no dijeron, pues tal vez en su corazón dijeron, estaría bueno, pastor. Motívenos así. Bueno, estaría bien, ¿verdad? Pero ¿qué clase de iglesia sería esta? Que hay que ofrecerles billetitos pegados abajo del asiento, o boletos de avión para ir a un paseo gratis, o una cena en las Margaritas, ¿verdad? Con alguien, donde un platillo cuesta más de 2,000 pesos. Bueno, ¿qué iglesia sería esta a la que hay que mover vía premios para estar acá? No funciona así, hermanos. No funciona así. No ofrecemos una pared donde su nombre aparecerá como el miembro más puntual, como el miembro mejor asistente durante el mes. No aparece eso, ni ofrecemos esas cosas. No. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que asistir a la casa de Dios, venir y ser instruidos con la palabra de Dios es nuestro propio bien. Y entendiendo eso, tomamos decisiones trascendentes, decisiones importantes, decisiones que tienen que ver más allá, incluso, como decía el canto que cantó la hermana con su pequeñito, te necesito más que a mi propio ser. ¿O no es así, hermanos? Porque en la teoría, amén, en la práctica, a veces es otra cosa. En la práctica es otra cosa. Pero ese es el punto aquí. Lucas 9:27, si alguno quiere. Pablo vuelve a identificarse como el Pablo preso. Ya lo vio. Pablo dice ahí, yo pues preso en el Señor. Pablo vuelve a identificarse como el Pablo que está preso, está encadenado en Roma. Desde allá escribió esta carta junto con otras 2, que son las cartas de la prisión, encadenado a un soldado 24 horas. Acuérdese, esto duró mucho tiempo allí, hasta que un día el emperador decidió ver el caso de este hombre que tenía ahí un rato ahí, meses, más de un año encadenado. Y de acuerdo a los historiadores, a los especialistas, después de ahí Pablo fue a dar con el verdugo y perdió la cabeza. Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Entonces Pablo sigue siendo el reo, no de Roma, sino del Señor. El preso, no del emperador, sino de Cristo. Él había sido leal, fiel, perseverante, quien sabiendo que el trabajo a lo que el Señor lo llamó, Hechos capítulo 9, pues usted revisar el llamado de Pablo ahí, Hechos capítulo 9, el trabajo, el servicio al que el Señor lo había llamado, iba a ser complicado. Dios se lo dijo. Cristo fue claro con Pablo. Pablo, no te estoy llamando a un servicio en el que vas a tener éxito, fama, te van a servir, vas a vivir a tus anchas. No, el Señor le especificó a Pablo, como lo había hecho con Ananías, quien lo envió ahí en Hechos 9 a poner sus manos para que Pablo recibiera la vista. Dios ya le había dicho a Pablo, Pablo, vas a sufrir. El llamado que te estoy haciendo para que me sirvas va a traer con eso mucho sufrimiento. No va a ser fácil, Pablo. Y Pablo, aún sabiendo estas cosas, aún entendiendo que lo que el Señor le estaba llamando a hacer no iba a ser fácil, aún así no vaciló en aceptar el mandato con todo y lo que esto implicaba en su vida personal. Su vida de lealtad y firme compromiso con Cristo y su causa, es decir, la causa de Cristo, llevaron a Pablo a padecer mucho. Pero jamás Pablo se arrepintió de lo que el servicio a su Señor traía cada día para él. Al contrario, siempre creyó que era un honor servir a Cristo, sufrir por su Señor.
Él vivió siempre consciente de que su participación en el Evangelio como ministro, vocero de ese Evangelio a la gente que no conocía a Cristo, como ministro del Señor, implicaba como parte de ese servicio sufrir, tener carencias, rechazo de las personas y aún la posibilidad de morir. Fue apedreado varias veces, apaleado varias veces, lo persiguieron para quitarle la vida, sus enemigos le buscaron ocasiones para matarlo y no pudieron. Pero todo esto era para Pablo, hermano, solo las implicaciones de un servicio que estaba bien dispuesto a hacer a pesar de todo esto. Así que, ¿quién mejor para los corintios que Pablo para instarlos, para animarlos, para empujarlos a desear ser fieles, comprometidos y constantes en el diario caminar con Cristo? ¿Qué mejor que uno que era un modelo de entrega para decirles, hermanos, aunque acercarnos a Dios, consagrarnos al Señor, servir al Señor, caminar con Cristo, no traiga lo que quisiéramos que trajera, sino lo que no quisiéramos que trajera, y lo vivimos y lo enfrentamos y lo sufrimos todos los días, pero lo hacemos en el poder del Señor, ¿qué importa? Como él dijo, Filipenses 1, para mí, el vivir, ¿qué es? El vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Ser cristiano, en aquel entonces, cuando Pablo escribió esta carta, hermanos, y les dice a los hermanos en Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Ser cristiano en ese tiempo, hermanos, en un mundo no solo pecaminoso, sino además insensible a Dios, que no quería nada con Dios, no era fácil. No solo no era fácil, sino además peligroso. Porque el cristianismo se había vuelto odioso, en principio, para el mismo imperio romano. Así que animar a los creyentes a vivir cada día su fe, con valor, con determinación, tampoco era fácil. Pero estas palabras de Pablo, de ánimo y aliento, venían de alguien, Pablo, que a pesar de todo lo que había padecido, usted puede leer 2 Corintios capítulo 11, a pesar de todos sus padecimientos, jamás claudicó ni desistió de su precioso llamamiento. Nunca se volvió atrás. Luego de recordarles que vivir para Cristo, que caminar con Cristo cada día podría, si Dios así lo permitía, porque bendito sea Dios, hermanos, no siempre resulta en sufrimiento, gracias a Dios, pero luego de recordarles que vivir para Cristo, que caminar con Cristo cada día podría, si Dios lo permitía, traer sufrimientos, aún la muerte si fuese necesario, y él era la muestra, el ejemplo viviente para ellos. Pablo utiliza una palabra muy profunda, muy importante, hermanos, en este llamado a la fidelidad valiente, en el caso de los efesios en aquel momento y en el caso de nosotros en este tiempo. Una palabra muy importante, tan importante en este llamado a la fidelidad que no la podemos dejar pasar solo así. Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Os ruego. Y yo pregunto, ¿rogar? ¿Rogar? ¿Por qué le ruega y no les ordena? ¿Por qué le ruega y no les ordena? Alguien me dijo alguna vez, por alguna razón, por alguna cuestión que había pasado y este hermano se había dado cuenta, me dice, pastor, usted no debería de pedir permiso. Usted no debería de preguntar si quiere. Usted solo debería de ordenar y ya. Y le digo, bueno, no crea que faltas, que ganas no me falta. Querríamos ordenar, pero así no funciona. En la iglesia del Señor, las cosas se hacen porque queremos y se las damos a Dios o no funciona. Podemos poner a alguien a hacer cosas y la hará una vez, tal vez 2 veces. Y de ahí, si es posible, seguirá viniendo. Y si no, mejor se va a ir.
Porque no es a fuerza, hermanos. No es a fuerza. Por eso el Señor, de nuevo, Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y entonces establece las condiciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el Señor nos dice, a ver, síganme todos. No, es si alguno quiere. Entonces Pablo dice, os ruego, ¿sí? Les ruego. No podemos imponer. ¿Podría ordenárselos Pablo? ¿Podría imponérselos Pablo? Claro que sí, tenía la autoridad para hacerlo. Podía hacerlo. Tenía la autoridad, pero esto no funciona así. Pablo elige el ruego. Pablo usa esta palabra que en el texto original significa exhortar, significa animar y significa también suplicar fervientemente. Y que aquí en este verso 1 implica una súplica, un ruego intenso, profundo y apasionado, desesperado. Es un llamado lleno de amor. Un llamado lleno de amor a sus hermanos para que, al igual que él, estuviesen dispuestos, quisieran estar dispuestos a experimentar cada día, a vivir cada día como lo que eran, cristianos. Eso es lo que Pablo está rogando a sus hermanos. Hermanos, les suplico, les ruego, por favor, quieran vivir como lo que son. ¿Qué son? Cristianos. Usted es cristiano aquí, no porque traiga una Biblia, no porque esté aquí en este lugar. No, usted es cristiano porque ha nacido en Cristo, porque usted le pertenece a Él. Usted es cristiano porque su fe lo ha llevado a reconocer a Cristo que murió en la cruz por usted como su Señor y Salvador. Usted es cristiano por eso. Usted no es cristiano porque se lo dijeron sus padres desde niño. No, la fe en este caso no se hereda para salvación. La salvación la da Cristo. Nuestros padres no nos dan esas cosas. Su papá, su mamá le puede dar bienes, un parecido físico, ciertas características, pero la salvación viene de Dios. La salvación solo viene de Dios. Entonces, el ruego de Pablo es a que el creyente quiera vivir como tal todos los días de su vida. Os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno. La experiencia cristiana, el ser cristianos de verdad ahora, tiene que ver, hermanos, con cómo vivimos cada día la vida que Cristo nos ha otorgado. Eso es el cristianismo. Es cómo vivimos todos los días la vida cristiana, la vida nueva que Él nos ha dado. ¿Cómo la vivimos? Aquí, como le he dicho muchas veces, es fácil detenernos a no decir y hacer y comportarnos de formas que saliendo de la puerta del templo hacia la calle, en la calle, tal vez no sea más fácil hacer, decir o expresar. Porque aquí el hecho de estar aquí entre creyentes nos limita, nos evita. Pero cuando nos vamos, ese es el punto. El cristianismo no se vive aquí, hermanos. El cristianismo se vive de la puerta de la calle para allá. Ahí donde usted va a estar, en su casa, con su familia inconversa, con sus compañeros de trabajo que nadie no conocen al Señor y usted sí, en la escuela, con tus compañeros de escuela, con tus amigos, con las personas que no conocen a Dios. Allí se vive el cristianismo. Allí es donde se vive. Por eso Pablo dice, les ruego, les suplico, les imploro, dice Pablo, que se atrevan a vivir como cristianos. Que se atrevan. Hay gente que piensa que el cristianismo es como una prenda de vestir. Me la pongo para ir al templo y me la quito cuando llego a casa. Y soy cualquier cosa, como cualquier persona, el resto de la vida. No, el cristianismo es lo que somos. No nos cuidamos por lo que la gente ve, aunque lo implica, hermanos. No nos cuidamos por lo que la gente llegue a pensar de nosotros donde quiera que estamos. No, cuidamos nuestro testimonio porque Dios es testigo de cómo vivimos. Y consecuencia de que nos cuidamos de lo que Dios ve, es que también cuidamos nuestro testimonio frente al mundo. Pero primero es lo que Dios ve en mí.
Y en segundo lugar, lo que la gente ve en mí. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, no hay una sola cosa en la vida que no pase por ese proceso de ser cambiado, de dejar de ser lo que era para hacer ahora algo nuevo. No, Dios no remienda nuestra vida, hermanos, la hace nueva. Dios no pone parches en nuestra vida, Dios lo hace nuevo. Por eso dice el texto, he aquí todo está siendo hecho nuevo, no reparado. Usted no lleva, Dios, el Señor no tiene un taller de reparación de almas, no, Dios hace todo nuevo. La vida del ser humano llega a ser otra, distinta de lo que fue. Por eso es que cuando el creyente voltea la vista a su pasado y desea, anhela o piensa que algo del pasado estaría bien para hoy, está en un error. Está en un grave error, porque la vida vieja se quedó por eso. Y Dios lo está transformando, cambiando, porque necesita ser todo nuevo, transformado para la gloria de Dios. Entonces somos nuevas criaturas, hermanos, y se espera que cada hijo de Dios podamos demostrar nuestra originalidad, porque la fe en Cristo es verdadera o no lo es. Así de sencillo. Dios desea que nosotros vivamos nuestro cristianismo, es decir, que seamos originales en esta diaria experiencia con Cristo donde quiera que estamos todos los días, porque la fe en Cristo es real o no es real, es verdadera o no es verdadera, estamos en Cristo o no estamos en Él, lo conocemos o no lo conocemos. Esa es la realidad del verdadero cristiano. Yo sé que hay mucha hipocresía, es una triste realidad en la iglesia actual. Mucha hipocresía, muchas personas diciendo que son cristianas viviendo de forma distinta a lo que deberían ser. Y entonces el mundo lo único que puede ver es lo que Dios ve. Gente en la que no coincide lo que dice con lo que hace. Y es un conflicto en un mundo que no deja de ver al creyente. Es un conflicto. Sí puede haber hipocresía. La fe también se puede fingir, pero tarde o temprano se va a descubrir lo que realmente se es. En palabras del mismo Señor, quiero leerle lo que dijo el Señor al respecto en Mateo 7, 15 al 20. El Señor, hablando acerca de esta triste realidad, dijo estas preciosas palabras aquí en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos, dice el Señor, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Y tal vez usted ha conocido gente de esa. Gente que dice que es algo, pero en realidad en la práctica dice todo lo contrario. Dice el Señor entonces, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, pregunta el Señor, se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice entonces el Señor, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y concluye el Señor en el verso 20 diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No son las palabras las que dicen lo que yo soy. Yo puedo llenarme la boca diciendo chuladas de mí, ¿verdad? Si usted no me conoce y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, mire, yo soy un buen cristiano. He leído la Biblia 20 veces. Yo, y empezar a decir un montón de cosas de mí, porque usted no me conoce. Pero como dice el dicho, si quieres dar razón de aquel, vive con él, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a conocer a esa persona, usted va a ver, no solo oír, qué clase de cristiano es. Y entonces sus hechos van a evidenciar si todo lo que dijo de sí mismo es cierto o no lo es. ¿Sí? ¿Es cierto o no lo es?
Así que, dice el Señor, por sus frutos, verso 20, Mateo 7, los conoceréis. ¿Cuánto puede costar vivir correctamente, decididamente, valientemente, determinantemente la vida cristiana, hermanos? ¿Cuánto podría costarnos? Bueno, el costo puede ser muy alto, dependiendo del grado de consagración, entrega, etcétera, que querramos experimentar todos los días en nuestra vida cristiana. El costo puede ser muy alto porque jamás ha sido fácil, jamás ha sido barato para ningún verdadero cristiano vivir una verdadera vida cristiana, una vida comprometida con Cristo. Para ningún cristiano así ha sido fácil vivir consagradamente con el Señor. A veces hay dificultades porque vivimos en un contexto en donde la gente nos ve y piensa que no te puedes equivocar, que no puedes cometer errores, y cualquier cosa la evalúan y te señalan pensando que cualquier asunto equivocado te va a descalificar. Porque piensan que ser cristiano es casi como ser perfecto y no equivocarte, ni cometer errores, ni nada de eso. No. La Biblia no dice que un creyente no se equivoque, que un creyente no peque, que un creyente no cometa equivocaciones. No, la Biblia no dice eso. El creyente sigue haciendo esas cosas, pero tiene ahora la luz de Dios en su corazón que lo ayuda a darse cuenta de ello y le pesa cuando se equivoca. Le duele cuando hace lo contrario de la voluntad de Dios y lucha consigo mismo, como lo vimos hoy en el estudio dominical, para superar eso no con sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso está asistiendo, por eso llega al estudio bíblico, por eso se deja discipular, por eso crece en el Señor, porque entiende que solo no la va a hacer, es en el poder de Dios. Y sigue siendo un ser humano. El único perfecto ha sido Cristo, el único. Él es el único que alguna vez le dijo a sus oponentes: a ver, díganme si hay pecado en mí, y díganme cuál es. Y nadie le pudo señalar nada. Yo les digo a ustedes: a ver, hermanos, díganme cuál pecado tengo. Y van a hacer fila. ¿Por qué? Porque soy igual de pecador que usted, o peor que usted. Entonces, ¿cómo espera Dios que cada uno de nosotros vivamos nuestro cristianismo? ¿Cómo espera Dios? Pablo dice: bueno, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo espera Dios que vivamos? Como lo que somos, hermanos. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es hijo de Dios? Bueno, lo que Dios espera es que usted viva como tal, no distinto a eso. La fe cristiana no se puede clonar. No se puede clonar. O se es o no se es, como le dije hace un momento. No hay de otra. No hay medios cristianos. No lo hay. El Señor dice a una de las iglesias en Apocalipsis, le dice: mira, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y porque eres tibio, me das asco. Son palabras de Dios a una iglesia. Ahora tomémoslo de manera personal. ¿Cómo soy yo como cristiano? Soy un cristiano de verdad que me estoy esforzando, y no digo que he llegado al punto de ser consagrado, porque pues, tal vez nos falta demasiado en eso, hermanos, y yo voy a la cabeza buscando eso igualmente, y digo: Señor, ayúdame, porque doy 2 pasos para adelante y 5 para atrás a veces. Bueno, Señor, ayúdame. Clamo a Dios porque es el único que me puede ayudar a ser un mejor creyente. Pero no hay medios cristianos. Así que no existe una salvación a medias tampoco, hermanos. Lo lamento. Soy medio salvo, pastor. No, eso no existe. No existe eso de una salvación a medias. ¿Somos de Cristo o no? Esa es la realidad en el reino de Dios. Por eso la Biblia habla de hijos de Dios, en referencia a quienes hemos nacido en Cristo. No existen los entenados. No existen. Es que yo soy hijastro de Dios. Por favor, eso no. ¿Somos hijos o no somos hijos? No hay de otra.
¿Estamos con el Señor o no estamos con el Señor? El Señor dice al respecto ahí en Mateo 12:30 estas palabras. Mateo 12:30. Dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se imagina? ¿Me amas o no me amas? ¿Me sigues o no me sigues? ¿Estás de mi lado o no estás de mi lado? ¿Caminas conmigo o no caminas conmigo? ¿Está tu corazón conmigo o está con quién o con qué? Por eso el Señor advierte ahí en Mateo, hablando acerca de estas cosas, y dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué cosa? Bueno, tu corazón. ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? El llamado apostólico fue que aquellos cristianos estuvieran determinados a atreverse a ser cristianos en medio de una sociedad totalmente opuesta a los principios cristianos. Sin duda alguna, hoy en la era más tecnológica, hermanos, porque es esta la que estamos viviendo, la era más tecnológica, la más desarrollada, la más científica de todas, Dios también espera que usted y yo, cada uno de nosotros, los creyentes, en este mundo nos atrevamos a ser verdaderos cristianos, decidamos vivir nuestra fe de manera fiel, responsable, consciente, determinada y valiente, 24/7, todos los días del mes, el resto de nuestra vida. No hay horarios para ser cristiano, mi hermano. Pastor, yo cuando despierto soy cristiano de 12 del día a 12:30, porque me levanto a las 12. Bueno. Soy cristiano. No, somos cristianos, hermanos, todo el tiempo. 24/7, todos los días, todo el año, el resto de nuestras vidas. Y yo me he dispuesto, ¿cuánto estamos dispuestos a esta clase de cristianismo, hermanos? ¿Cuánto? Porque Dios nos hace ese ruego a través de Pablo diciendo: os ruego que andéis como es digno del llamado que les he hecho. Y yo me pregunto, ¿estaremos dispuestos a decir: yo, Señor, yo me voy a esforzar, Señor, yo voy a poner mi corazón en ello, Señor? Sé que como ser humano tengo muchas fallas, muchos defectos, Señor, y podrás ver en mí fracaso tras fracaso, pero así decido levantarme en tu nombre e intentarlo otra vez. Les he dicho, a mí me fascina esa caricatura, creo que ya no la pasan en la televisión, ¿verdad? Me fascinan esos dos ratoncitos, el Pinky y el Cerebro. ¿Qué hacen el Pinky y el Cerebro? Bueno, dicen, quieren conquistar el mundo todos los días. Terminan todos traqueteados los pobres, ¿verdad? Y le dice el Pinky al Cerebro: Cerebro, ¿qué vamos a hacer mañana? Dice, lo mismo que hoy, conquistar el mundo. Bueno, no lo logra, pero lo intenta. ¿Y nosotros? Vamos a procurar, hermanos, vivir la vida cristiana 24/7, todos los días, todo el tiempo, o vamos a ponernos horarios, vamos a ponernos esas cosas que no vienen de Dios. Pablo cierra este versículo 1 diciendo que este andar digno, hermanos, es según la vocación con que fuimos llamados. Así dicen: os ruego que andéis como es digno, de acuerdo con la vocación con que fuisteis llamados. Al decir, hermanos, que esta vida cristiana digna es también de acuerdo a la vocación con que nos fuimos llamados, Pablo está diciendo que no es solo ser cristianos y ya. No. Yo le he dicho muchas veces, yo crecí en la iglesia cristiana. Mis padres me llevaron siendo aún niño a la iglesia cristiana. Pero de más niño pasé por los procesos de la religiosidad común. Me llevaron a esto y lo otro y conmigo hicieron muchas cosas. Como diría mi paisano, a mí ni me preguntaron, pero lo hicieron. Crecí en la iglesia cristiana y cuando me preguntaban religión,
evangélico. Bueno, pero yo iba al templo en la mañana y después de salir del templo era para mí el resto de la semana. A mi modo, a mi manera, y no tenía reglas, no tenía límites, no tenía nada. Entonces, Pablo dice que debemos vivir una vida vocacional, digna de la vocación con que se nos llamó. Entonces, no es solo un asunto de un título y ya. Fuimos llamados a querer vivir un verdadero cristianismo, hermanos. A eso fuimos llamados. A desear, a anhelar, a querer, a decidir voluntariamente vivir como cristianos. No es a empujones, no es a fuerza, como le dije al principio. No tengo que ofrecerles nada material para que usted se sienta deseoso de venir a la casa de Dios. No tengo que hacerlo porque estamos tratando de enseñar y convencidos, resultante de la enseñanza, convencidos es que acudimos, venimos, nos dejamos enseñar, aprendemos y seguimos tratando de caminar con el Señor. La vida cristiana vocacional tiene que ver, hermanos, con la vivencia de nuestra fe, de nuestra relación y comunión con Cristo cada día, no a la fuerza, sino de manera voluntaria, natural, convencida, entendiendo que esa clase de vida cristiana espiritual, libre, que se trata de comportarnos de tal forma que al vivir lo que creemos, esa vida, que está en ese proceso de tratar de vivir lo que cree que es, en todos los aspectos de la vida diaria, sea una práctica cristiana sincera, real, verdadera, desde lo más profundo del corazón, no fingida, interesada o forzada, no, una vida cristiana auténtica, una vida cristiana auténtica. Hipocresía, tal vez. Hay muchos en las iglesias que están allí, cantan, comparten con la iglesia, pero su corazón no ha sido regenerado, aún son enemigos de la cruz de Cristo, aunque están en la iglesia. Una vida cristiana auténticamente vocacional es la que vive con gozo, con certeza, con convicción, con ganas, con pasión, con paz, aún en medio de las adversidades, si es que le toca vivir adversidades en la vida todos los días, porque no es un cristianismo a empujones y a regañadientes. No es un cristianismo obligado y a jalones. No. Una vida cristiana vocacional se disfruta, hermanos. Sabe rico desde el corazón. Sabe rico desde el corazón. Entonces se disfruta. Se nota en el rostro. Se nota en el rostro. En las decisiones que se toman a la luz de lo que para ese cristiano vocacional es Cristo como su más grande amor y pasión. El cristiano vocacional no está buscando excusas ni pretextos para no estar aquí. Ni anda buscando motivos para alejarse de Dios, aun cuando a veces crea que tiene razones y motivos suficientes para no caminar con el Señor ya. No. Pablo pues inicia esta segunda parte de su carta, hermanos, como lo hemos visto en este breve tiempo. Bueno, a mí me pareció breve. Como lo inicia diciendo aquí en esta segunda parte de su carta, sentando las bases para todo lo que va a decir en el resto de este capítulo 4 y en los otros 2 capítulos, para los que si Dios nos da la vida tendremos mucho tiempo para examinar. Así es que termino con las palabras de Pablo de nuevo diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, que Dios nos ayude a desear caminar con Él, a anhelar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y a poner nuestra mirada en las cosas de Él, más que en las de este mundo. Esto es pasajero, pero lo de Dios es eterno, es seguro, es permanente,
y es nuestro, nos pertenece. Y fue comprado para nosotros a un precio altísimo, la sangre de Jesús, derramada en nuestro favor. Ojalá quiera seguir oyendo, porque hay muchas cosas que Dios nos va a seguir hablando a través del texto de su palabra. Ojalá que sí. Les invito a acompañarme, vamos a orar. Padre, gracias por darnos la luz de tu palabra, que a veces, Señor, sí es complicada, es difícil y es dura de oír. Pero es para nuestro bien, Señor, y lo queremos escuchar con el corazón. Que nuestros oídos estén atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu siempre y podamos retener con el corazón. Ojalá ese anhelo, ese deseo por vivir una vida vocacionalmente digna empiece ahora mismo, conmigo y con cada uno de los que estamos aquí. Señor, a ti es a quien queremos agradar. Y si te buscamos agradar a ti, lo que los demás vean, Señor, en nuestra conducta todos los días, sin duda alguna, les va a impactar. Ojalá que sí. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, ayúdanos, porque solos somos un manojo de fracaso. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.